Vamos a analizar una transformación clave en la historia de Europa, la que tuvo lugar en la estructura del poder durante la plena Edad Media, concretamente entre los siglos XI y XIII. Veremos cómo se produjo la evolución desde los reinos, gobernados por un rey y su corte, hasta la aparición de una institución completamente nueva, los parlamentos. Un cambio que, en definitiva, sentó las bases de lo que hoy entendemos por poder político. Para entender bien este proceso, vamos a seguir una estructura muy lógica, en 5 pasos. Primero, fijaremos el contexto, la plena Edad Media. Después, veremos el mapa, ese mosaico territorial europeo. En tercer lugar, y este es el núcleo, analizaremos la evolución del poder político. Luego, en el cuarto punto, definiremos con precisión qué eran las curias y los parlamentos. Y para terminar, aplicaremos todo esto a un caso práctico, con un modelo de síntesis para la EBAU. Bien, pues empezamos por el principio, el contexto. Todo proceso histórico necesita un marco, así que lo primero es definir el cuándo, el marco temporal y también las características socioeconómicas de la plena Edad Media. Este es el caldo de cultivo donde nacerán estas nuevas formas de poder. Hablemos con propiedad. ¿Qué es la plena Edad Media? Pues bien, es el periodo histórico que va del siglo XI al XIII. Y es fundamental entender que no es una época de estancamiento, sino todo lo contrario. Es un punto de inflexión, un momento de gran prosperidad económica que va a transformar, desde la base, el sistema feudal. Y esa transformación económica es la que, precisamente, hará posibles los cambios políticos que vamos a estudiar. Y este dinamismo, claro, no surge de la nada. Hay una cadena de causas y efectos muy clara. Todo empieza con el progreso agrícola. Más comida significa excedentes, y esos excedentes permiten que las ciudades renazcan, que vuelvan a crecer. Y en esas ciudades, ahí aparece una nueva clase social, la burguesía. Acumulan un poder económico enorme, algo nunca visto. Y aquí está la clave. Este poder económico se convierte en una herramienta estratégica para los reyes. Los monarcas ven en la burguesía el aliado perfecto para conseguir financiación y con ella afianzar su propia autoridad frente a los señores feudales. Perfecto, ya tenemos el cuándo, el contexto temporal. Ahora vamos a ver el dónde, el marco espacial. Es el momento de analizar el mapa político de la Europa del siglo XI. Y hay que tener claro que no hablamos de una Europa unificada, ni mucho menos. Lo que tenemos delante es un auténtico mosaico de reinos y de poderes que están cambiando constantemente. Para poner un poco de orden en este mapa, podemos dividir la cristiandad del siglo XI en 4 grandes componentes geopolíticos. Primero, un eje central, el corazón de Europa, formado por el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Segundo, una periferia en plena expansión, protagonizada por los reinos normandos, por ejemplo, en Inglaterra y en Sicilia. En tercer lugar, tenemos las fronteras calientes, las zonas de conflicto, la península ibérica, con la lucha frente al Islam, y el Imperio bizantino, actuando como muralla en el este. Y finalmente la cuarta zona, la periferia oriental, ocupada por los pueblos eslavos, que a su vez servían de puente cultural con Bizancio. Muy bien, ya hemos fijado el tiempo y el espacio. Ahora entramos en el núcleo de nuestro análisis, la evolución de las propias estructuras de poder. Vamos a trazar ese camino, ese proceso por el cual la autoridad del rey, que antes se ejercía de forma muy cerrada, se va a transformar hasta tener que incluir la negociación con estas nuevas asambleas representativas. Esta transformación podemos entenderla perfectamente en 4 etapas, una detrás de otra. Etapa 1, el punto de partida. El rey gobierna con la ayuda de su consejo, la curia regia, formada por nobles y clérigos. Etapa 2, la especialización. El gobierno se hace más complejo y la curia se divide en 2, una ordinaria para el día a día y otra extraordinaria para las grandes decisiones. Etapa 3, la inclusión, que es el paso clave. Los reyes necesitan dinero, financiación, y para conseguirlo empiezan a convocar a los representantes de las ciudades a esa curia extraordinaria. Y finalmente, etapa 4, el nacimiento del Parlamento. Lo que era una práctica ocasional se consolida. La convocatoria conjunta de nobleza, clero y ciudades se hace regular, se institucionaliza y así nace el Parlamento. Llegados a este punto, es fundamental ser muy precisos con los términos. Para entender de verdad cómo funcionaba el poder, necesitamos definir técnicamente qué era una curia y qué era un parlamento, y sobre todo, diferenciar bien su composición y sus funciones. Veamos la comparación. La curia regia funcionaba, por así decirlo, a 2 velocidades. Por un lado estaba la curia regia ordinaria. Esta era el círculo íntimo del rey, su familia, sus altos funcionarios. Su trabajo era el gobierno del día a día, la gestión rutinaria. Pero por otro lado teníamos la curia regia extraordinaria. Esto ya era otra cosa. Era una asamblea mucho más grande que reunía los poderes fácticos del reino, la alta nobleza, el alto clero, y su función no era gestionar, sino legitimar. Dar validez a decisiones de Estado de máxima importancia. Hablamos de declarar una guerra, de pedir ayudas económicas especiales o de nombrar al heredero al trono. Entonces, ¿qué es el Parlamento?
Pues es sencillamente la evolución de esa curia extraordinaria. La definición técnica es la siguiente: una asamblea convocada por el rey que reúne ya de forma institucionalizada a los representantes de los tres estamentos, es decir, nobleza, clero y, esta es la gran novedad, las ciudades. ¿Y para qué nacen? Su función histórica principal es fiscal. El rey ya no puede imponer nuevos impuestos por su cuenta, necesita su aprobación. Y claro, esto les da a estas asambleas un poder de negociación que antes no existía. Ahora bien, aunque la institución era básicamente la misma en toda Europa, no se llamaba igual en todas partes. El nombre cambiaba según la tradición de cada reino. Así, en Inglaterra se llamó Parliament, en el Sacro Imperio Romano-Germánico, la Dietra, en los reinos cristianos ibéricos, las Cortes, y en Francia, los Estados Generales. Diferentes nombres, pero en el fondo la misma idea: un nuevo equilibrio de poder. Bien, ya hemos visto toda la estructura conceptual. Ahora vamos a la aplicación práctica. Vamos a condensar todo este conocimiento en respuestas modelo, con el nivel de rigor técnico y precisión que se exigiría, por ejemplo, en la EBAU. Primera cuestión. Diferencie técnicamente entre la composición y las funciones de la curia regia ordinaria y la curia regia extraordinaria. La respuesta debe estructurarse en 3 puntos clave. 1. La composición. La curia ordinaria está formada por el círculo directo del rey, su familia y altos funcionarios. La extraordinaria, en cambio, congrega a los poderes fácticos del reino, alta nobleza y alto clero. 2. Las funciones. La curia ordinaria se dedica al asesoramiento en el gobierno diario. La extraordinaria se convoca para asuntos de Estado de máxima importancia, como la guerra, las ayudas o la sucesión. Y 3. La evolución. Es crucial señalar que, a partir del siglo XI, la inclusión de representantes de las ciudades en la curia extraordinaria es el paso previo y fundamental para la formación de los parlamentos. Segunda cuestión, esta vez centrada en el proceso. Analice el proceso evolutivo desde la curia regia hasta la formación de los parlamentos en la plena Edad Media. El proceso evolutivo se sintetiza en 5 fases secuenciales. 1. El origen. El rey gobierna con el apoyo de la curia regia. 2. La especialización. La curia se desdobla en una ordinaria para la gestión y una extraordinaria para la política. 3. La inclusión. A partir del siglo XI, la burguesía es convocada a la curia extraordinaria por necesidades fiscales del monarca. 4. La consolidación. La convocatoria regular y conjunta de los 3 estamentos institucionaliza la asamblea como parlamento. Y 5. La finalidad principal. Su función esencial que explica su poder es la aprobación de nuevos impuestos o ayudas económicas para el rey. Tercera y última cuestión, enfocada en el marco geográfico. Describa el marco territorial europeo a principios del siglo XI, identificando sus principales componentes. La estructura territorial de la Europa del siglo XI se articula en 4 componentes principales. 1. Un eje central formado por el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano-Germánico, que son los herederos del Imperio Carolingio. 2. Una periferia norte-sur marcada por la expansión de los reinos normandos en Inglaterra y Sicilia. 3. Las fronteras de conflicto, que son fundamentalmente la península ibérica, con la lucha entre musulmanes y cristianos, y las tierras del Imperio bizantino. Y 4. La frontera oriental, ocupada por pueblos eslavos que mantenían un intenso contacto cultural con Bizancio. Si tuviéramos que resumir toda esta transformación en una sola idea, en un principio fundamental, sería este. Gracias al apoyo de las ciudades, los reyes afianzaron su poder sobre los señores feudales, pues dispusieron de recursos económicos a cambio de concederles ciertos derechos y libertades. Realmente, este mecanismo es la clave que explica todo el proceso. Por lo tanto, y como conclusión final, hay que entender que la alianza estratégica entre la monarquía y la burguesía no fue un detalle más, fue el auténtico motor del cambio, el motor que impulsó la centralización del Estado moderno y que al mismo tiempo provocó el declive, ya irreversible, del viejo orden feudal.